Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto otra vez saludarlos ya en nuestra tercera jornada de clases del área del lenguaje. Sus compañeros se siguen uniendo, mientras sus compañeros todavía siguen uniéndose, les recuerdo, ¿no? En lo que quedamos ayer, por favor registren sus nombres en la sección del chat, sus nombres completos para generar las listas. Y por otra parte, está confirmado, ya tienen profesor de biología, creo que era la pregunta que quedaba pendiente por responderles el día de ayer. Y bueno, ya leyeron en el mensaje que les mandó la administradora, ¿no? Por cuestiones de salud es que la maestra no estuvo con ustedes, pero ya les han puesto un maestro de biología. Lo mismo pasa con los libros. Los libros ya están en un solo lugar, en la dirección que se les mandó para el área de lenguaje. Ahí mismo ya pueden encontrar todos los libros juntos. ¿Ok? Ahora vamos a empezar. Nuestra clase también va a estar dividida en dos partes, al igual que la clase de ayer. La primera parte vamos a revisar la tareita que se les mandó ayer. Era bastante sencilla, tenía que ver con la identificación de hiatos y de diptongos sobre todo. Y después vamos a continuar en la segunda parte ya con el tema número 2, la unidad número 2, que también tiene una cantidad de temas específicos. ¿Tienen alguna preguntita, alguna duda antes de entrar a la revisión de la tarea? Ok, ahí está la tarea. Esa es la actividad. Recuerden que ya sea que la tarea la hayan trabajado en el celular o en una computadora, no se olviden de tener guardado ese archivo hasta que a ustedes les habiliten la plataforma, ¿ya? Hasta que ustedes les envíen su código de habilitación a la plataforma. Ayer en el mensaje que les envié, les expliqué el motivo por el que todavía no se les ha habilitado a la plataforma, ¿ya? Por ese motivo fue que también les envié la tarea a través del grupo de WhatsApp. Ahora, una vez ustedes ya tengan el código y tengan acceso a esa plataforma, estas dos tareas que ya las tienen ustedes hechas y guardadas en su celular, lo único que van a hacer es subirlas a la plataforma como parte de su presentación, nada más. ¿Listo? No se están perjudicando en nada en ese sentido. ¿Ok? Ya después cuando esté la plataforma, si ustedes tienen alguna duda para ingresar, podemos apoyar en ese sentido, aunque la universidad también les va a proveer un manual de cómo ingresar a su plataforma si es que tuviesen problemas ustedes. Ok, es la continuación de la actividad de anterior, ¿ya? Por eso dice número 7. Lea las siguientes palabras y diga si contienen diptongo o no. Bueno, aquí voy a necesitar que ustedes me ayuden a revisar qué tal lo han hecho, qué tal lo han trabajado. Así que necesito que participen, por favor. Es sábado, muchos estamos con sueñito, me imagino, pero me gusta y me interesa que participen ustedes porque el bien es para ustedes, el provecho es para ustedes, ¿ok? Muy bien. Aquí tienen la primera palabra que es agua. Y esta palabra tiene la unión de una U y de una A. Son dos vocales. La U es vocal cerrada y la A es vocal abierta. La U no está llevando tilde, por lo tanto está formando un diptongo. ¿Ok? Sí. Está armando un diptongo. Por lo tanto, sí tiene diptongo. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa con albergue? ¿Cómo han analizado albergue? No tiene. No tiene. Muy Tiene. bien. ¿Por qué no tiene? Si está uniendo aquí la U y la U es una vocal cerrada y la E es una vocal abierta, ¿por qué no forma un diptongo? Porque la vocal débil no se pronuncia. Correctísimo, excelente. No hay a dónde más darle vueltas. Ya la U no se está pronunciando, la vocal débil o la vocal cerrada no se está pronunciando al momento de articular la palabra. Por lo tanto, no hay un diptongo ahí. ¿Listo? Cuídense mucho de estas palabras tramposas a la hora de la evaluación cuando ustedes ya tengan que darla. ¿Listo? Tengan en cuenta tengan en cuenta este elemento, este punto. ¿Ya? Si la vocal no suena, no hay diptongo.
¿Cómo analizaron la palabra antigüedad? Sí tiene. Sí tiene. Ok. Ahí está sonando, ¿no? La U. La U es una vocal cerrada, la E es una vocal abierta, sin embargo la U está sonando. ¿Qué hace que esa U suene? ¿Cuál es el elemento que hace que esa U suene? Por la diéresis que tiene. Excelente, excelente. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que siempre se va a colocar la diéresis cuando se quiere hacer sonar esa vocal, ¿ya? Y generalmente, por no decir siempre, esa diéresis se va a colocar en la U cuando después de esa vocal aparezca una E o una I. En los otros casos de que aparezca una O o una A, no es necesario colocar una diéresis. ¿Qué pasa con guitarra? No tiene. No tiene. Correcto. Tiene. El caso de guitarra, muy bien, han hecho excelente el trabajo. El caso de guitarra es el mismo que albergue, ¿no? La U no está sonando. No decimos guitarra. Si diríamos guitarra, ahí sí habría diptongo. Pero estamos diciendo guitarra. Suena directo a la I y no suena a la U. Muy bien. ¿Qué pasa con buque? Tampoco tiene. No tiene. Correcto. Muy bien. Excelente trabajo. Buque no tiene. Igual, si ustedes se escuchan al pronunciar esta palabra, buque, suena directo la E. La U pasa desapercibida, entonces no hay un diptongo acá. Excelente trabajo. ¿Qué pasa con guerra? No tiene. No tiene. Excelente. Muy bien. No tiene. Así de sencillo no tiene. ¿Por qué? Porque la U no suena. Si ustedes pronuncian guerra, directo suena la E. Entonces, al sonar directo la E, la U pasa desapercibida y no hay un diptongo. ¿Qué pasa con güero? Sí tiene. Sí tiene. Sí tiene. Muy bien. Excelente. Tiene porque la U está sonando. ¿Sí? Aparece la diéresis y la U está sonando. Excelente. ¿Qué pasa con lingüística? Tiene igual. Tiene. Tiene. Muy bien. Sí tiene. Entonces, ahí vemos otra vez la U con diéresis está sonando, ¿no? Y la I suena normalmente también, aunque aquí ya lleva tilde. Aún así, si la I lleva tilde, no se olviden, la U es cerrada, la I es cerrada. Al ponerle tilde en la I, se convierte ya en una vocal abierta la I, pero la U es cerrada, entonces sigue manteniéndose el diptongo. A menos que la U sea una abierta, imposible, no puede llevar dos tildes una misma palabra, ya en español, así que ahí no hay ningún problema, es un diptongo. ¿Qué pasa con mengue? Tiene. Tiene. Sí tiene, muy bien. Hay un diptongo acá. ¿Listo? La U es vocal cerrada, está sonando, por eso llevan diéresis, y la E es vocal abierta. Hay una unión de dos vocales, cerrada, abierta, por lo tanto es diptongo. ¿Ok? Si la U, en vez de llevar diéresis ahí llevara tilde, entonces no habría diptongo porque la U estaría sonando también, sería vocal abierta, entonces es imposible que haya un diptongo con dos vocales abiertas. Pero en este caso es cerrada, abierta. ¿Qué pasa con parroquia? Sí Tiene. tiene. Excelente, muy bien, no se han confundido acá, excelente. Parroquia sí tiene, la U no está sonando, así que se desecha, ¿no? Pero IA está sonando. Parroquia, kia, suena. Entonces, sí tiene. Así de sencillo. No caigan, por favor, en estas palabras tramposas donde aparece gráficamente, o sea, visualmente vamos a ver un diptongo. Pero recuerden que cuando pronunciemos esa palabra, si no suena una vocal, en el caso de albergue, guitarra, buque, guerra, en esos casos no hay diptongos, ¿ya? No hay diptongos, son palabras engañosas a veces y esas nos colocan en el examen a veces, ¿no? Muchas veces esas palabras engañosas. Sigamos. 8. Separa en sílabas las siguientes palabras considerando los diptongos.
voy a hacerles una pregunta de inicio a esta revisión de ese número. ¿Se separan los diptongos en una sílaba, sí o no? No. Sí. No, nunca. ¿Ya? Los diptongos no se separan en una sílaba nunca. Van a pertenecer ambas vocales a una misma sílaba. Así que la respuesta es correcta. No se separan los diptongos. Cuando yo separe una palabra en sílabas, los diptongos, es decir, las dos vocales, van a permanecer juntas en una misma sílaba. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, aquí tienen nuestros. Y esta palabra tiene dos sílabas. Nuestros. Y fíjense que el diptongo no ha sido separado, sino más bien se ha quedado en la primera sílaba. ¿Ok? En una misma sílaba. No ha sido separada la U de la E. Muy bien. ¿Cómo trabajaron ahijado? ¿Dónde está el diptongo? Ahí. Ay. Correcto. Ahí. ¿Y cómo separaron? Ahijado. Ya. Ahijado. Dos, ¿Cuántas sílabas tiene? 3. 3. Aquí fíjense. Ahí le puse tilde. No lleva. Ya. Aquí, fíjense. Ahí está el diptongo. La A es vocal abierta, la I es vocal cerrada. Aunque haya una H al medio de estas dos vocales, no va a interferir en la formación del diptongo. ¿Listo? No caigan en estas palabras que también suelen ser tramposas. Uno piensa que porque lleva H ahí, automáticamente debo separar en otra sílaba. Y no, ¿ya? A ver quiénes están tratando de ingresar. Ya, ahora sí. La H no interfiere, no interviene en nada, sigue produciéndose diptongo. ¿Listo? Excelente separación. Aquí en atestigües, ahí está el diptongo. ¿Cómo separaron esta palabra? A, Tes. tes, ti, Pues. correcto. Atestigües. Tiene 4 sílabas, sin embargo, el diptongo otra vez no ha sido separado, ya la U de la E. Se mantienen juntas, estas vocales se mantienen juntas en una misma sílaba. El diptongo entonces no se separa. En bien, ahí está el diptongo. ¿Cómo separaron esta palabra? No se separa. ¿Por qué no se separa? Porque tiene dos vocales. Se convierte en un diptongo. Exacto. Muy bien. Entonces, las dos respuestas son que no se separan porque tienen dos vocales que están armando un diptongo y los diptongos no se van a separar nunca, ¿ya? La I es cerrada, la E es abierta, por lo tanto, tranquilamente están formando un diptongo. Además, es una palabra monosílaba y las monosílabas, imposible que se separen, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa con la palabra cualquier? ¿Cuántos diptongos encontramos? Dos. 2. Aquí tengan mucho cuidado, a veces en los exámenes les vienen así estas palabras y te dicen identifique cuántos diptongos hay en la siguiente palabra. Entonces ustedes tienen que analizar muy bien. Cuando les hablen de diptongo y hiatos, váyanse directo a buscar dos vocales juntas. Ahora, una vez encuentren las dos vocales juntas en la palabra, vean si son dos cerradas o dos abiertas juntas o una abierta y una cerrada. En este caso estamos viendo la U es cerrada, la A es abierta, diptongo. La I es cerrada, la E es abierta, diptongo. Así que las dos uniones de vocales son diptongos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes separen, no pueden dividir la U de la A en la primera sílaba y tampoco pueden dividir la I de la E en la siguiente sílaba. Por lo tanto, es una palabra que va a tener dos sílabas. ¿Listo? Los diptongos quedan juntos, no se separan. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo trabajaron ascendencia? ¿Cuántas sílabas tiene? Uno. Cuatro. Ya, 4 tiene. ascendencia. Excelente. Tiene 4 sílabas. A ver, un ratito. Ya. Tiene 4 sílabas. El diptongo está formado en la última sílaba, ¿ya?
Y ahí podemos apreciar una I que es vocal cerrada y una A que es vocal abierta. Tranquilamente están formando un diptongo y no debo separar esa estructura, esa sílaba. No puedo separar en otra sílaba más. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo trabajaron lenguaje? ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 3 sílabas. Ok, excelente. Aquí la U suena, ¿sí? Aquí la U suena. No decimos lenguaje, decimos lenguaje. Entonces la U suena, por lo tanto hay una U que es vocal cerrada, una A que es vocal abierta y está formándose un diptongo y no puedo separar. ¿Ya? No puedo separar los diptongos. Bien, sigamos. ¿Cómo trabajaron la palabra precisión? ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Correcto. Precisión. Ahora, aquí vemos un diptongo con la O que es vocal abierta, pero tiene tilde. ¿Afecta esto a formar un diptongo o no? No. No. ¿Cuándo afectaría? Si la I tiene acento o tilde. Tilde. Correcto. Si la I tuviese la tilde, ahí sí afectaría. Ahí habría un hiato. Yo tendría que separarlas. Pero como la I sigue siendo cerrada, no tiene el tilde, no tiene la mayor intensidad, entonces se mantiene un diptongo, aún así la vocal abierta tenga tilde. ¿Ya? En este caso la O es vocal abierta. ¿Qué pasa con la palabra prohibir? ¿Dónde está el diptongo? Pro. Hoy. Muy bien. Hoy. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿cuántas sílabas va a tener? 2. 2. Sí, de sencillo. En otros casos, alguien hubiese analizado, por ejemplo, con 3 sílabas, prohibir, ¿cierto? Pero no. Esta palabra va a tener solamente 2 sílabas. No va a ser trisílaba, como generalmente podríamos pensar. ¿Por qué? Porque el diptongo, ¿ya? Porque el diptongo aparece ahí. Entre la O, que es vocal abierta, y la I, que es vocal cerrada. Al medio está la H, y recuerden que en el diptongo no importa que aparezca una H separando las vocales, como la H es muda, no suena al pronunciar, entonces se sigue armando diptongo. ¿Ok? Aquí para no confundirse, lo vamos a dejar aquí en blanquito. Ya. ¿Cómo trabajaron agua? ¿Cuántas sílabas tiene? 2. 2. ¿Dónde está el diptongo? Ua. Ua, correcto. Ahí está el diptongo. La U es cerrada, la A es abierta y se está formando un diptongo automáticamente. ¿Han tenido problemas en encontrar diptongos? No. Ya, muy bien. Vamos a la 9. Aquí había que resaltar el diptongo primero en la palabra y ver si el diptongo es creciente o decreciente. Por ejemplo, en ahuecar, en hue está el diptongo. La U es cerrada, la E es abierta. Ahora, recuerden que es creciente cuando tú al pronunciar el diptongo va de vocal cerrada a abrir tu boca un poquito más. Por ejemplo, AU, fíjate, cuando pronuncias AU, ahí la U se cierra y se vuelve a abrir cuando pronuncias la E. Ahuecar. Se abre un poquito más tu boca. Entonces, por lo tanto, ese es un diptongo creciente. Y los decrecientes son al revés. Tu boca comienza abriéndose en la primera vocal y cerrándose en la segunda vocal. ¿Cómo trabajaron la palabra abierto? ¿Qué tipo de diptongo es? Creciente. Muy bien. La I es cerrada, la E es abierta, por lo tanto, al pronunciar esta palabra permite que tu boca se abra un poquito más entre la I y la E. Por ejemplo, abierto, se abre un poco más en la vocal E. ¿Cómo trabajaron atestiguo? Creciente. Creciente, no lo duden, ¿ya? ¿Por qué? Porque empieza de una cerrada a una abierta. ¿Cómo trabajaron boina? Decreciente. Decreciente.
Aquí muchos de ustedes pudieron no haber sentido la diferencia, ¿ya? Porque es mínima. Si ustedes pronuncian, se supone que con la O tu boca está un poquito más abierta y cuando llegas a pronunciar la I, tu boca se cierra un poquito. Voy, ahí no permite la apertura de tus labios con la I ya, como cuando te permite en el sentido de la O. Por eso es decreciente, es decir, va en decaída. ¿Listo? El sonido. ¿Cómo trabajaron bautizo? Decreciente. Muy bien. Bau, y se dan cuenta ustedes, con la A se abre un poquito la boca y con la U se cierra tu boca. Bautizo, bautizo, por lo tanto es decreciente, correcto. ¿Cómo trabajaron guardarlo? Creciente. Muy bien, es creciente. Perdón, de la U cierra tus labios, tu boca y la A abres tu boca, ¿no? Juicio. Creciente. Muy bien, aquí tenemos dos diptongos, pero ambos son crecientes. A pesar de que en el primer diptongo, en UI, empiezas por vocal cerrada y la I también es cerrada, dentro de esas dos cerradas, con la I abres más tu boca. Hui, hui, ¿no? Y en el segundo caso, I-O, obviamente la O va a permitir la apertura de tu boca. Juicio, juicio, ¿listo? Por lo tanto, han analizado bien. Es creciente. Ambos diptongos son crecientes. ¿Qué pasa con lingüística? ¿Cómo analizaron ese diptongo? Creciente. Es creciente, no lo duden. ¿Saben por qué no tienen que dudar? Porque la I tiene tilde. Y si la I tiene tilde, va a exigir que tu boca se abra automáticamente. ¿Ya? Por lo tanto, es creciente. Lingüística. ¿Ya? Por esa razón. ¿Qué pasa con muéstrese? ¿Cómo lo analizaron? Sí, es creciente. ¿Ya? Es creciente. Otra vez, la E tiene tilde. Donde esté la tilde, recuerden que ahí está el núcleo silábico, ¿no? Es la mayor intensidad, la mayor fuerza, entonces automáticamente está creciente. ¿Qué pasa con oblicuo? Creciente. Es creciente. Muy bien, veo que no han tenido problema en identificar el tipo de diptongo, ¿no? Que hay en español. En español solo tenemos dos tipos de diptongos, los diptongos crecientes y los diptongos decrecientes. ¿Ok? 10. Lea las siguientes palabras y diga si contiene hiato o no. Ahora, recuerden que el hiato es la ruptura, ¿no? De cualquier norma, de cualquier regla. Es el hermanito rebelde de todas estas palabras, ¿ya? Ahora, para que haya diptongo, deben existir dos vocales contiguas o dos vocales en una sílaba o juntas en una palabra, pero que jamás van a poder estar juntas en una misma sílaba. Esas dos vocales deben separarse, una en una sílaba y otra en otra sílaba. Por eso se llama hiato. Es como un rayo, como un golpe que separa estas dos vocales. ¿Listo? Y siempre van a ser vocales abiertas o vocales fuertes. Muy bien. En acuerdo, no hay hiato porque la U es cerrada, la E es abierta, se está formando un diptongo, por lo tanto no hay hiato. ¿Qué pasa con albahaca? Tengo A, H, A. Ahí está la unión de dos vocales. ¿Hay hiato, sí o no? Sí. No. Les cuento que sí tiene hiato. ¿Saben por qué? Porque cuando yo separe esto, voy a separar así. Al, ba, a, ca. ¿Por qué? Porque la A es abierta y la otra A que está después de la H también es abierta. Recuerden que la H tampoco interfiere o no interviene porque es muda, no tiene sonido al momento de pronunciar. Por lo tanto, te quedan dos vocales A juntas. Entonces, la regla de los hiatos dicen que dos vocales abiertas no pueden estar juntas en una misma sílaba. Deben separarse obligatoriamente. Entonces, aquí sí hay hiato, ¿ya? Aquí sí hay hiato. Esto lo vamos a marcar con otro colorcito para que
se den cuenta que ahí hay hiato, ¿ya? A no pueden estar juntas, tienen que separarse en sílabas distintas. Por lo tanto, esta es una polisílaba, tiene 4 sílabas. ¿Qué pasa con aulla? Sí tiene. Sí tiene, Sí. ¿Por qué? porque la U lleva tilde. Excelente. Fíjense, en este caso, la A es abierta y la U es cerrada. Pero recuerden que si la vocal cerrada lleva tilde junto a otra vocal abierta, entonces esa vocal cerrada se ha convertido en una vocal fuerte o abierta también y no puede estar junta a otra vocal abierta. Cuando yo separe esto, voy a separar a, u, ya, y tiene 3 sílabas esta palabra. Entonces aquí sí hay un hiato. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasó con abrió? ¿Hay o no hay hiato? No tiene. Belleza de trabajo, excelente, no tiene. Sencillamente porque a pesar de que la O lleve tilde, la O sigue siendo una vocal abierta y la I es una vocal cerrada que no tiene tilde. Entonces, tranquilamente ahí hay un diptongo y no hay un hiato. ¿Qué pasa con coágulo? Sí tiene. Sí tiene. Sí tiene. ¿Qué pasa con coágulo? Sencillo, la O es abierta, la A es abierta. A pesar de que lleve tilde la A, ya la hace incluso más abierta y por ese motivo no pueden estar juntas. Al separar tengo que separar así y va a quedar una palabra polisílaba, es decir, de 4 sílabas. Coágulo. ¿Listo? Hay hiato ahí. ¿Qué pasa con rehén? Sí tiene. Sí tiene. Tiene. Sí tiene. No pueden aparecer juntas. No puede aparecer, no pueden aparecer al momento de separar. Ay, aquí sí, ¿ya? Tiene 2 sílabas, rehén. ¿Listo? Las dos E son vocales abiertas, no pueden aparecer juntas. ¿Qué pasa con frío? Sí tiene. Sí tiene. Muy bien. Aquí obligatoriamente debo separar. A pesar de que la I es cerrada y la O es abierta, diríamos, profesor, es un diptongo. Pero recuerden que si la I, que es vocal cerrada, lleva tilde, entonces se convierte en una abierta y debo separar sí o sí. ¿Qué pasa con nuevo? No tiene. No tiene. ¿Qué está formando esa palabra? Dictongo. Diptongo. Cerrada más abierta, diptongo. ¿Qué pasa con proseguir? ¿Hay hiato ahí? No. ¿Hay diptongo ahí? Sí. No se dejen engañar con estas palabras tramposas. Aquí no hay nada, no hay hiato ni diptongo. ¿Ya? No hay hiato ni diptongo porque la 1 está sonando. Proseguir, proseguir. No decimos proseguir. ¿Listo? Proseguir. Muy bien. ¿Qué pasa con raíces? Sí tiene. Sí tiene. Sí tiene. Al separar esta palabra, como la I es cerrada y está llevando tilde, entonces se ha convertido en una abierta o fuerte, por lo tanto debo separar. Y esta palabra va a tener 3 sílabas. Raíces. ¿Ok? Muy bien. Recuerden, no se dejen engañar con estas palabras que tienen una U que no suena. ¿Ya? No hay hiato y tampoco hay diptongo ahí. No hay nada en esa palabra. Muy bien, sigamos. 11. Hay que separar en sílabas las siguientes palabras considerando los hiatos. Ahora hay que considerar los hiatos. Por ejemplo, ahínco hay un hiato, entonces voy a tener ahí que separar la A de la I. Y esta palabra va a ser trisílaba porque tiene 3 sílabas. ¿Ok? ¿Cómo separaron ataúd? ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Ataúd. Correcto. Excelente trabajo. ¿Cómo separaron púa? En 2 sílabas. Ah, muy bien, 2 sílabas. Excelente. Ya no se olviden que estamos hablando de hiatos y las 2 vocales acá en este caso se han convertido en abiertas porque la vocal cerrada está llevando tilde y al lado hay otra vocal que es abierta y entonces 2 vocales abiertas no pueden estar juntas. ¿Cómo separaron alegría? ¿Cuántas sílabas? 4. Correcto. Muy bien.
Ven cómo el hiato modifica automáticamente la cantidad de sílabas que tiene una palabra. Actúas, ¿cuántas sílabas? 3. Correcto, es trisílaba, muy bien. Almohada, ¿cuántas sílabas? 4. Correcto, tiene 4 sílabas. Cohesión, ¿cuántas sílabas? 3. Muy bien. Cohesión, 3. correcto. Ahora, si tienen alguna duda aquí voy a explicarles. En cohesión, entre la O y la E hay un hiato. Por lo tanto, la O debe pertenecer a una sílaba y la E a otra sílaba. Pero en sion no hay hiato. ¿Qué hay en esa sílaba? Diptongo. Diptongo. ¿Por qué? Porque hay una cerrada más una abierta. Correctísimo. ¿Ya? Cuidado con confundirse. En paraíso, ¿cuántas sílabas encontramos? 4. 4. Muy bien. Paraíso. Excelente. En geometría, ¿cuántas sílabas encontramos? 5. Ya. Geometría. Excelente trabajo. Ahora, en geometría tenemos la unión de la... El débil con una fuerte. De la E con la O. Perdón, me silencié. ¿Ya? La E y la O no pueden aparecer juntas. Entonces, debo separarlas. Y entre la I y la I es cerrada, pero está llevando tilde, entonces también debo separarlas. Así me da esta palabra de 5 sílabas. ¿Listo? Miren cómo varía la cantidad de sílabas que puede tener una palabra dependiendo si hay diptongo o si hay hiato. Esa es la importancia de analizar este tema. Ahorcar, ¿cuántas sílabas tiene? 3. Ok, ahorcar. Muy bien. Dijimos que la H no interviene en nada, no interfiere en nada porque es muda, entonces debe separarse la A de la O. Excelente, ahí no hubo ningún otro problema, veo que no. Y ahora hay que leer las siguientes palabras y decir Ay, no o entiendo. identificar si hay hiato, triptongo o diptongo. A ver, cuando en su examen venga esta pregunta, ustedes si escuchan la palabra hiato, diptongo o triptongo, inmediatamente váyanse a las palabras a identificar dos vocales juntas. Primero encuentren dos vocales juntas y después analicen si es diptongo, hiato o triptongo. ¿Para qué? Para que ganen tiempo en el examen y no estén perdiéndolo innecesariamente. ¿Listo? Cuando escuchen en el examen o en la pregunta que venga hiato, diptongo, triptongo, analizar, buscar, encontrar, ver, diferenciar, diga, generalmente vienen así las preguntas, vayan inmediatamente a ver dos vocales juntas. En aprenderías, ahí encontramos dos vocales juntas. Una vez encontré las dos vocales juntas, recién analizo. La I es cerrada, la A es abierta, pero la I está llevando tilde, se convierte en abierta, entonces es un hiato. ¿Por qué? Porque al separar silábicamente la palabra, tengo que separar la I de la A. Sencillamente por eso, ¿ya? Amortiguáis, ¿dónde está la unión de vocales? Guay. Guáis, ¿cuántas Guay. vocales? 3. 3. 3. Por lo tanto, es un Triptongo. triptongo. Triptongo, correcto. Tenemos vocal cerrada, vocal abierta, más vocal cerrada. Esa es la regla del triptongo. Bolivia, ¿dónde está la unión de vocales? Y Ia, correcto. ¿Qué tipo de palabra es? Muy bien. Si ustedes me preguntan por qué, la respuesta es sencilla. La I es vocal cerrada, la A es abierta, la I no lleva tilde, por lo tanto está formando un diptongo. Coartada, ¿dónde están las vocales juntas? Ua, correcto. ¿Qué tipo de palabra es? hiato. Hiato. ¿Por qué? Porque tiene dos vocales fuertes. Correcto, muy bien. Cambiáis, ¿dónde está la unión? Iais. Cambiáis, ¿qué tipo de palabra es? Triptongo. Triptongo. Excelente, así de sencillo. En pueblo, ¿dónde está la unión? Ue. Hue. ¿Qué tipo de palabra es? Diptongo. ¿Por qué? Hiato. ¿Por qué es diptongo y no hiato? Sí. Diptongo. Muy bien, es Porque- diptongo. La U es cerrada, la E es abierta, la U no está llevando tilde, entonces se forma un diptongo. En rodeo, en EO está la unión de vocales. Son dos vocales
abiertas o fuertes. Por lo tanto, es un Hiato. hiato. Muy bien, hiato. Limpiéis, la unión está en iéis. Hay 3 vocales. Por lo tanto, es un triptongo. Triptongo. Buey. A ver, en buey, ¿cómo analizaron? ¿Dónde está la unión de vocales? Güey. Buey, correcto. Muy bien. La Y, acuérdense que después de una vocal y al final de palabra se convierte en una I latina, pronunciándola. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de palabra es buey? Triptongo. Triptongo. Muy bien, no se olviden esta regla. ¿Qué pasa con la palabra rey? ¿Dónde está la unión de vocales? En ey. Lo mismo. Recuerden que está la Y al final de palabra, después de una vocal, y se considera la Y como una I normal, una vocal. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué tipo de palabra es? ¿Cómo analizaron? Es un diptongo. No lo duden, es un diptongo. ¿Saben por qué? Porque esta I se pronuncia como una I latina. Rey, rey, porque está al final de vocal, perdón, de palabra, y está después de otra vocal. A pesar de que se le coloque Y, ahí la Y no está funcionando como, por ejemplo, en yerno. Ahí ya no hay una I, sino es una consonante. Pero aquí está funcionando como una vocal, la vocal I. Entonces, recuerden que la I es vocal cerrada y la E es abierta, por lo tanto hay un diptongo. ¿Cómo analizaron heroísmo? Hiato. Hiato. Excelente, es un hiato porque la O es abierta, perdón, la I es cerrada, pero lleva tilde, entonces se convierte en abierta y no pueden estar juntas. ¿Cómo trabajaron en búho? Hiato. Hiato. Ahí no hay a dónde irle porque la U está llevando tilde, es cerrada y se convierte en abierta, y la O es abierta, no importa que lleve H, sigue siendo un hiato. ¿Cómo trabajaron colección? Diptongo. Diptongo. Ahí la O lleva tilde y no afecta en nada, porque si la I caería en la I, recién afectaría, ya sería un hiato, pero no está cayendo en la I y se mantiene el diptongo. Acuífero. Diptongo. Diptongo. Muy bien. Aquí les explico. La U es cerrada, la I es cerrada, hay un diptongo ya de por sí, pero la I está llevando tilde. Si la I lleva tilde, igual está junto a una U que sigue siendo cerrada. Aún así la I se convierta en abierta, no afecta, sigue siendo un diptongo porque la U sigue siendo cerrada. ¿Ok? Muy bien. No se olviden en estas palabritas con terminación Y al final, ¿ya? Cuando haya terminación Y al final de una palabra, después de una vocal, rey, buey, ley, ¿no? Son palabras que llevan Y al final. Esa I se la va a contar como una I latina al momento de pronunciarse. Por lo tanto, se va a analizar como una I latina, como una vocal. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Excelente, han trabajado muy bien, eso es agradable, eso es muy bueno. El que ustedes estén trabajando las actividades ayuda a que ustedes refuercen lo que se ve en la clase y disipen sus dudas, porque si ustedes no están trabajando, nunca van a tener dudas, ¿sí? Uno saca dudas cuando uno trabaja, o se asegura de que lo está haciendo bien, ¿listo? O aparecen las dudas y uno pregunta. Hay esos dos caminos y veo que están trabajando muy bien. Felicidades en ese sentido. Ahora vamos a entrar a nuestro nuevo tema. Y nuestro nuevo tema tiene que ver con lo siguiente. Unidad número 2 titula la acentuación o acentuación. Vamos a ver la primera parte de este tema. ¿Ok? Comencemos. El acento. Ya, hasta aquí hemos visto la sílaba en sus diferentes posibilidades de aparición. Ahora vamos a ver el acento netamente. Cómo afecta el acento en ciertas palabras o en las palabras en español. Veamos qué es el acento. Primero, es un rasgo prosódico.
prosódico. Es decir, el acento se va a manifestar cuando hablamos en el plano fonético fonológico, en el plano del habla. Cuando hablamos, todas las palabras que pronunciamos siempre van a tener un acento prosódico, ¿ya? Que realizamos justamente al hablar y consiste en poner la mayor fuerza de voz en una sílaba determinada en el interior de una palabra. Es decir, lo que hablábamos en la sílaba, todas las palabras, absolutamente todas, van a tener una sílaba tónica y las demás van a ser átonas. Donde caiga la sílaba sónica, ahí está el acento prosódico presente o el acento directamente. ¿Listo? Entonces, el acento está en el plano fonético fonológico al momento en el, de hablar o de articular sonidos o articular palabras. ¿Ok? Por ejemplo, tengo no, estoy con diarrea. No, estoy con diarrea. Ajá, no. Voy a hacer ahorita ir al baño eso. Y tengo que empezar clase. Ya, había una interferencia. Ahora sí. Por ejemplo, campamento. En la palabra campamento vemos 4 sílabas. Campamento. Pero el acento cae en la sílaba que está marcada con rojo. Men. Es la que suena más fuerte. Campamento. Por lo tanto, el acento está en esa sílaba. En televisor tiene 4 sílabas. Televisor. Televisor. La mayor fuerza, la mayor intensidad cae en la sílaba que está marcada con rojo, en sor. Por lo tanto, ahí está presente el acento. ¿Se dan cuenta? El acento va a estar presente en la sílaba tónica. Las demás van a ser sílabas átonas. Máquina, máquina, máquina. 3 sílabas y la mayor intensidad está en ma. Ahí está, en esa sílaba. Por lo tanto, ahí recae el acento en ese sentido. O la mayor fuerza de voz. La sílaba que recibe la mayor fuerza, la mayor intensidad de voz, es la que se acentúa o también se considera sílaba tónica. Las otras que no tienen la mayor fuerza de voz o no tienen la mayor intensidad, ya se consideran sílabas átonas. De esto no se olviden. ¿Listo? Entonces, solamente va a existir una sola sílaba tónica en cualquier palabra del español y las demás van a ser átonas. Sigamos o veamos ejemplos. Esperanza. 4 sílabas en esa palabra. La mayor fuerza está en la sílaba marcada con rojo, en ran. ¿Sí? Esa es la sílaba que pronunciamos con mayor fuerza al momento de pronunciar esta palabra. Reloj. Reloj. Es una palabra de 2 sílabas y la mayor intensidad está en loj, en esa sílaba. Por lo tanto, ahí está la mayor fuerza al momento de pronunciar. Teléfono, palabra de 4 sílabas. Nuestra mayor intensidad al pronunciar está en le, en esa sílaba. Por lo tanto, suena más fuerte, ¿ya? Entonces, fíjense que todas las palabras en español van a tener una sílaba tónica y las demás van a ser átonas. Así de sencillo. ¿Y el acento dónde va a estar? En la sílaba tónica. ¿Listo? En la sílaba tónica. Sigamos. En español, o el español, al ser una lengua de acento libre, ¿ya? Porque la intensidad de voz o sílaba tónica puede recaer en cualquier sílaba en sí. Ya hemos visto en el análisis del tema de la sílaba, cómo la sílaba puede aparecer en cualquier espacio de la palabra, ¿sí? La sílaba tónica o la mayor intensidad de voz. ¿Listo? Y esto va a generar cambios significativos. De acuerdo a dónde vaya esa intensidad, dónde vaya el acento en una palabra, va a generar cambios en cuanto a significados y funciones. La palabra puede cambiar de significado de acuerdo a dónde vaya la mayor fuerza de voz al momento de pronunciarla, ¿ya? Y también puede cambiar su función. Te presento ejemplos. Término, termino y terminó. Son palabras que se escriben igual, pero la intensidad de la voz recae en sílabas distintas. Por ejemplo, en término, la sílaba fuerte o el acento recae en ter, ¿no? Y la palabra significa una cosa, tiene un significado. Y en termino, la mayor intensidad está en mi, en la sílaba del medio. Por lo tanto,
esta palabra cobra otro significado distinta al de término, ¿sí? Termino. Es una acción de finalizar, es un verbo en primera persona. Yo termino, ¿no? Y terminó, fíjense que la intensidad recae en la otra sílaba, en la tercera sílaba, en este caso en no, lleva tilde además, terminó, ¿ya? Y ahí está el acento, ahí está la mayor fuerza de voz y cambia de significado. Ya es el verbo, pero en su forma de pasado. Terminó, una acción acabada, concluida. Entonces, donde se coloque la mayor fuerza de voz, donde se coloque el acento en una palabra, va a ocasionar que por más de que una palabra se escriba idéntica, ¿no? Donde vaya el acento va a ocasionar cambio de significado y cambio de función incluso, ¿ya? Por ejemplo, término es un sustantivo, termino es un verbo y terminó es un verbo. Entonces cambia de roles, cambia incluso de funciones, ¿ya? Pasa lo mismo con público, publico, publicó. Escuchen de nuevo. Público, publico, publicó. Son tres palabras que se escriben igual, pero la posición del acento está en distintas sílabas. Por ejemplo, en público recae en pu, en la primera sílaba. Entonces, vemos que es un sustantivo esta palabra que hace referencia a un grupo de personas, ¿no? Entonces, cambia de significado y tiene su propio significado. Pero en público otra vez, es un verbo en primera persona. Yo publico, está en presente. ¿Listo? Entonces ya cambió de significado y la mayor intensidad cae al medio, en la sílaba del medio. Y en publicó, ya la mayor intensidad o el acento se va a la última sílaba. Entonces, estamos hablando de que el verbo ya se fue a pasado, es un verbo en pasado, es una acción acabada, cambió de significado. ¿Listo? Va a depender de a dónde coloquemos el acento en las palabras para que el significado tenga un nuevo significado o una nueva función. Pasa lo mismo con secretaria y secretaría, ¿sí? Secretaria es una palabra de 4 sílabas y la mayor intensidad está en ta, secretaria. Y es un sustantivo, pero hace referencia a una persona que trabaja en una oficina, secretaria. ¿Listo? En cambio, secretaría es una palabra de 5 sílabas, a pesar de que se tengan las mismas letras, ¿no? Pero hay un hiato, entonces se convierte en una palabra de 5 sílabas. Sin embargo, secretaría, al llevar la mayor intensidad a la siguiente sílaba, entonces, en ese caso ya estamos cambiando de significado a esta palabra, que es un lugar. Es un sustantivo, pero hace referencia a un lugar donde trabaja una secretaria. Entonces, secretaria, secretaría, ¿no? Son dos cosas distintas. Fíjense que el acento modifica acá. Sigamos. Funciones del acento. Tiene 2 funciones. La primera es función distintiva. El acento puede recaer en la sílaba, en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta sílaba, permitiendo palabras con funciones y significados distintos. Es decir, el acento es distintivo porque permite distinguir entre una y otra palabra. Hábito, habito, habitó. Por eso es distintivo el acento, ¿ya? Para que las palabras tengan su significado propio, a pesar de que se escriban igual, ¿ya? Va a depender de la mayor intensidad del acento, ¿ya? Que va a recaer en una de sus sílabas. No es lo mismo hábito, habito y habitó. Son tres palabras que se escriben idénticamente, pero la posición del acento en una de sus sílabas modifica su significado. Ahí está la función distintiva, por eso se llama función distintiva. El acento va a distinguir a las 3 palabras con sus propios significados. Pasa lo mismo con árbitro, arbitro y arbitró. Árbitro, arbitro, arbitró. Son 3 palabras que se escriben idénticas, pero la posición del acento hace que la palabra tenga su propio significado. Ahí está la función distintiva del acento, por eso es distintivo. Pasa lo mismo con ejército, ejercito, ejercitó. Ejército, ejercito, ejercitó.
Son 3 palabras que se escriben idénticamente, pero la posición del acento hace que las palabras se distingan, haya una distinción en cuanto a significado. ¿Listo? Entonces esa es la función distintiva del acento en las palabras. Su segunda función tiene que ver con la función contrastiva. Y esto consiste en que al interior de una palabra el acento recae en una sílaba determinada. Esa sílaba es la sílaba tónica, ¿ya? Y se opone o contrasta con las otras sílabas que no tienen el acento y que son llamadas átonas. Entonces, en este sentido, la función contrastiva me va a permitir oponer la sílaba tónica con la sílaba átona o las sílabas átonas. Por ejemplo, pregunta es una palabra de 3 sílabas. La sílaba tónica es gun, ahí está la mayor fuerza. Y las átonas son pre y ta. Pregunta, son 3 sílabas, ¿ya? Velocidad, la sílaba tónica es dat y las otras 3 son átonas, ¿ok? Ahí está la función contrastiva. Te opone una tónica con las átonas. Otro ejemplo, murciélago. En cie está la mayor intensidad, esa es la tónica y las otras 3 son átonas. Corazón, es la sílaba tónica y las otras 2 son átonas. ¿Listo? Entonces ahí está la función contrastiva. Contrastar quiere decir oponer, comparar. ¿Listo? Entonces, de alguna manera está oponiendo o está comparando la tónica con la átona. La sílaba tónica con la sílaba átona. La tónica es la mayor fuerza, la mayor intensidad en una sílaba, esa es la sílaba tónica. Las otras que no tienen la mayor fuerza ni la mayor intensidad, esas son átonas. Una sílaba o una palabra, perdón, puede tener una tónica y varias átonas. ¿Listo? En eso quedamos en el tema de la sílaba. Bien, esa es la segunda función que tiene el acento. Ahora veamos la clasificación de las palabras según donde cae el acento de voz. Esto ya lo llevaron en colegio. Vamos a recordar. Según la posición de la sílaba acentuada o tónica, es decir, según donde recae el acento de voz, la mayor fuerza de voz, las palabras se clasifican en palabras agudas, palabras graves o llanas, palabras esdrújulas y palabras sobresdrújulas. ¿Se acuerdan? Son 4 categorías de acuerdo a donde vaya la mayor intensidad de voz en una palabra. No se olviden, la regla a seguir para saber si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, es que tú debes contar de derecha a izquierda las sílabas, ¿ya? Tus sílabas deben ir de derecha a izquierda. Ahí te he puesto esta flechita para que te guíes visualmente. De derecha a izquierda, tus sílabas debes empezar a contar de derecha a izquierda. Te presento un ejemplo. Lapicero. Lapicero tiene 4 sílabas. ¿Cómo se cuenta de derecha a izquierda? Ahí está, lapicero. Ro es tu primera sílaba. Ro, tu primera sílaba. C, tu segunda sílaba. Pi, tu tercera sílaba. La, tu cuarta sílaba. Se cuenta siempre de derecha a izquierda. Se hace el análisis de las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, con esta tabla, con este gráfico, con esta fórmula, de derecha a izquierda. ¿Ok? Cuidado cuando te toque hacer análisis en tu examen para saber qué tipo de palabra es. No te olvides, de derecha a izquierda, te estoy dando la fórmula, ¿ya? Primera, segunda, tercera, cuarta sílaba. Ok, y como esta cae, la mayor fuerza está lapicero en la segunda sílaba, entonces esta es una palabra grave, ¿ya? Es una palabra grave, así de sencillo. Así se sabe qué tipo de palabra es según la posición del acento. Te presento otro ejemplo. Comunicación tiene 5 sílabas. Si yo cuento de derecha a izquierda, sion va a ser la primera sílaba, ka va a ser la segunda, ni la tercera, mu la cuarta y ko la quinta. ¿Ok? 5 sílabas. Comunicación. Ahora, la mayor fuerza está en la primera sílaba, sion. Por lo tanto, es una palabra aguda, así de sencillo. Si la mayor fuerza está en la primera, es una aguda. Ahora voy a explicarte a continuación, ¿ya? Una por una de las 4 categorías de palabras. Bien, no te olvides, de derecha a izquierda.
la fórmula de contar sílabas para saber si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Te dejo esa formulita. Sigamos. Primera categoría, palabras agudas. Llevan el acento o la intensidad de voz en la primera sílaba contando siempre de derecha a izquierda. Ahí te presento el cuadrito. Mujer. Ahí está la palabra. Recuerden, agudas. Llevan acento o intensidad de voz en la primera sílaba, contando de derecha a izquierda. No se olviden, son agudas. Mujer. Tiene dos sílabas. Ger, sílaba 1, mu, sílaba 2. Entonces, la mayor fuerza está en mujer, en la primera sílaba, contando de derecha a izquierda, por lo tanto es una palabra aguda. Amabilidad. Amabilidad también tiene 5 sílabas, pero la mayor fuerza está en la primera sílaba. Entonces, es una palabra aguda. Amabilidad. ¿Ya? Como cae en la primera sílaba contada derecha e izquierda, es una palabra aguda. Recuerden que las agudas van a ser aquellas palabras que tengan la mayor fuerza de voz, la mayor intensidad, el acento en la primera sílaba contando de derecha a izquierda. Pasa lo mismo con construcción. Tiene 3 sílabas, pero la mayor fuerza, la mayor intensidad está en ción. En la primera sílaba contando de derecha a izquierda. Por lo tanto, es una palabra aguda. ¿Ok? Aguda. Segunda categoría de palabras, las palabras graves o llanas. Estas palabras llevan su acento, llevan la mayor fuerza de voz, la mayor intensidad en la segunda sílaba, contando siempre, no se olviden, de derecha a izquierda. ¿Ok? De derecha a izquierda. Tienen árbol. Árbol tiene 2 sílabas. La mayor intensidad está en la segunda sílaba, contando de derecha a izquierda, en ar. Por lo tanto, es una palabra grave o llana. Pasaporte, pasaporte. La mayor intensidad está en por, la segunda sílaba contando de derecha a izquierda. Por lo tanto, ya es una palabra aguda. Perdón, una palabra grave o llana. Ya estoy titubeando un poco. Una palabra grave o llana, porque la mayor intensidad está en la segunda sílaba. Pasa lo mismo con castillo. Castillo, la mayor fuerza está en la segunda sílaba. Por lo tanto, es una palabra grave o llana. No se olviden la regla, contar de derecha a izquierda tus sílabas para identificar si es una aguda, una grave, una esdrújula o una sobreesdrújula. En este caso, las agudas llevan la mayor fuerza en la primera sílaba y las graves llevan en la segunda sílaba, siempre contando de derecha a izquierda. Sigamos. Palabras esdrújulas, la tercera categoría. Estas palabras llevan la mayor fuerza o la mayor intensidad, es decir, llevan el acento, ¿ya? Siempre contando de derecha a izquierda, no se olviden de eso, en la tercera sílaba. Tercera sílaba. Por ejemplo, índice. Índice tiene 3 sílabas. Y la mayor fuerza contando de derecha a izquierda está en la tercera sílaba. Entonces, una palabra esdrújula. Y no se olviden, las palabras esdrújulas siempre van a llevar tilde. Es una de sus reglas básicas, ¿ya? Ejército. Ejército. Tiene 4 sílabas, pero su mayor fuerza o el acento está recayendo en la tercera sílaba. Por lo tanto, es una palabra esdrújula. Económico. Económico, una palabra de 5 sílabas, pero la mayor fuerza o la mayor intensidad, el acento está en la tercera sílaba, entonces una esdrújula. ¿Ok? Esas son las esdrújulas. Vamos ahora a la cuarta categoría, palabras sobreesdrújulas. Llevan el acento o la mayor fuerza de voz o la intensidad en la cuarta sílaba en adelante. Puede ser quinta, sexta, pero son muy raras las palabras ya que existen con la mayor fuerza en la quinta, en la sexta sílaba, séptima sílaba, octava. Generalmente las sobreesdrújulas nos vamos a encontrar con la mayor fuerza o la mayor intensidad en la cuarta sílaba. ¿Listo? No se olviden, contando siempre de derecha a izquierda. ¿Ok? Ahí tienen un ejemplo. Dígaselo. Dígaselo. ¿No? Cuando estamos enfadados a veces pronunciamos esta palabra. Dígaselo. ¿Ya? Ahí vemos que esta palabra tiene 4 sílabas. La mayor fuerza aparece en la cuarta sílaba. Dígaselo, dígaselo. Por lo tanto, es una palabra sobreesdrújula. Explíquemelo, ¿no? Otra palabra, explíquemelo. Es una palabra que tiene 5 sílabas.
La mayor fuerza, la mayor intensidad está en la cuarta sílaba. Por lo tanto, es una palabra sobre esdrújula. Explíquemelo, ¿ok? Lógicamente, ¿no? Lógicamente, a veces pronunciamos esa palabra así. Entonces, lógicamente, si ustedes analizan, tiene 5 sílabas. Y la mayor fuerza está en la quinta sílaba. ¿Listo? Quinta sílaba. No se olviden que las sobresdrújulas pueden llevar el acento o la mayor fuerza de voz a partir de la cuarta sílaba en adelante. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, no importa. ¿Listo? Por lo tanto, lógicamente también es una palabra sobresdrújula porque la intensidad está en la quinta sílaba. ¿Ok? Muy bien. Estas son las 4 categorías de palabras, ¿ya? Analizadas según la mayor fuerza de voz o según el acento. ¿Listo? No se olviden. Palabras agudas, palabras graves o llanas, palabras esdrújulas y palabras sobresdrújulas. ¿Ok? Creo que hemos recordado lo del colegio, ¿no? Esto se lleva desde cuarto de primaria, quinto de primaria, ya se avanzan un poco de estas categorías. Nota importantísima a tomar en cuenta. Hay que diferenciar, por favor, el acento fonológico que se realiza en el acto del habla, cuando hablamos, y el acento ortográfico, que ya se realiza o se utiliza cuando escribimos, ¿ya? Y es representado con la tilde, la rayita encima de una vocal. Por ejemplo, acento fonológico es regalo, regalo. La mayor fuerza está en la sílaba del medio. Ga, regalo. Ese es acento fonológico que se diferencia cuando hablamos específicamente. Aceituna, aceituna. La mayor fuerza está en la sílaba tú. Por lo tanto, ese es un acento fonológico. ¿Ya? Velocidad, velocidad. La mayor fuerza, la mayor intensidad está en la primera sílaba y ahí hay acento fonológico. ¿Listo? Porque diferenciamos el acento fonológico cuando hablamos, cuando pronunciamos una palabra. Generalmente nosotros conoceríamos este acento como el acento prosódico. No hay ningún problema, ¿ya? Pero más propiamente es el acento fonológico porque está en el plano del habla. ¿Listo? Sigamos. El acento ortográfico, en cambio, es utilizar la rayita sobre una vocal que se llama tilde. Y esto lo vamos a emplear cuando escribimos, porque cuando hablamos nadie dice azúcar con tilde. Nadie dice así, ¿no? Mamá, quiero un poco de azúcar con tilde para utilizar en la cocina. Nadie habla así. Directamente dice azúcar, punto. Pero ya cuando escribimos, necesitamos ya una grafía, un gráfico, ¿no? Un signo, en este caso la tilde, que es esa rayita que va sobre una vocal. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el acento fonológico y el acento ortográfico. El acento fonológico está en el plano de cuando hablamos, cuando pronunciamos una palabra, ponemos la mayor fuerza, la mayor intensidad. Generalmente se conoce como acento prosódico, pero ya cuando escribimos necesitamos colocar un acento que resalte, que remarque a través de un signo. En este caso, la tilde, ¿ya? Azúcar, fanático, colección. Fíjense, son palabras que ya llevan acento ortográfico o llamado tilde. ¿Listo? Ahí están las dos diferencias. ¿Ok? Las dos diferencias. Sigamos. Entramos ahora a ver la tilde. Aquí hemos visto el acento. Ojo, no confundir. Acento. Ahora vamos a ver el uso específico de la tilde. La tilde ya es esa rayita, ese signo que se coloca encima de una vocal. Veamos en qué situaciones debemos usar tilde. La tilde primero es un procedimiento ortográfico. Ortográfico, es decir, que aparece cuando escribimos, ¿ya? Que se realiza en el lenguaje escrito netamente en determinadas palabras y consiste en colocar el signo ortográfico, la rayita esa encima de una vocal. Llamamos tilde, ¿ya? Y se usa para resaltar la sílaba tónica. Donde haya una tilde, hay una sílaba tónica. No lo duden, donde haya una tilde hay una sílaba tónica, así de sencillo. El hecho de colocar una tilde o colocar la tilde en una u otra palabra
va a obedecer siempre a normas, a reglas que han sido establecidas por la Real Academia de la Lengua Española. La Real Academia de la Lengua Española es la institución que regula el idioma que hablamos nosotros. ¿Listo? Siempre, todos los idiomas tienen una institución que regula, que dicta normas, que dicta reglas de cómo usar, cómo escribir o cómo aplicar ciertas normas. ¿Listo? Entonces, va a depender de las normas dictadas por la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, quédense con que la tilde está en el plano de la ortografía, ¿ya? Y es un signo ortográfico, nada más. Ahí te presento ejemplos. Corazón, ¿ya? Corazón. Cuando hablamos, no pronunciamos corazón o con tilde. No, directo pronunciamos. Por eso cuando hablamos no se nota. ¿Listo? Y cuando ya escribimos, es ahí donde se va a notar el signo ortográfico llamado tilde o este acento, ¿no? Corazón. Entonces en son está la sílaba tónica. Difícil. En fi está la sílaba tónica porque la i está llevando tilde. Cerámica, ra es la sílaba tónica porque está la tilde en la a. ¿Listo? Entonces se deben tomar en cuenta las reglas generales de atildamiento. ¿Se acuerdan hace rato que veíamos las palabras según donde caiga el golpe de voz o el acento? Eran agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Muy bien. Ahora vamos a volver a ver esta categoría de palabras, agudas, graves, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas, ¿ya? Pero desde el punto de vista del atildamiento. ¿Cuándo deben llevar tilde estas palabras? ¿Listo? Muy bien. ¿Cuándo deben llevar tilde estas palabras? Eso no se olviden. Así que vamos a recordar otra vez lo que ya de memoria muchos se deben saber esto del colegio, ¿no? Tilde en las palabras agudas. ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas? Recuerden que las agudas van a llevar la mayor fuerza, la mayor intensidad en la primera sílaba, contando siempre de derecha a izquierda. Pero llevan tilde cuando terminan en cualquier vocal. ¿Listo? O también cuando terminan en consonantes N o S. Solo en esos casos va a llevar tilde. Ahí te presento un ejemplo. De derecha a izquierda, entonces tenemos café. Café es una palabra que tiene 2 sílabas. La mayor fuerza está en la primera sílaba y esa palabra termina en vocal E. Por lo tanto, si termina en vocal E y la mayor fuerza está en la primera sílaba, debe llevar tilde porque es una aguda con tilde. Población es una palabra de 3 sílabas. Es una palabra que termina en N y la mayor fuerza está en la primera sílaba, por lo tanto debe llevar tilde. Población. Interés. Interés es una palabra de 3 sílabas. Es una palabra que termina en consonante S, ¿ya? Y la mayor fuerza está en la primera sílaba, contando de derecha a izquierda, por lo tanto debe llevar tilde. Interés. Colibrí. Colibrí es una palabra de 3 sílabas, ¿ya? La mayor fuerza está en la primera sílaba, termina en vocal I, por lo tanto debe llevar tilde. Colibrí. Ahí están los 4 ejemplos entonces. Las palabras agudas, recuerden que van a llevar la mayor intensidad siempre en la primera sílaba contando de derecha a izquierda. Ahora, van a llevar tilde cuando estas palabras terminen en cualquier vocal. En este caso, E, I, ¿no? A puede acabar, ¿ya? O, ¿listo? O puede también terminar en cualquier consonante que sea N o S. Solo en esas 2 consonantes puede terminar y va a llevar tilde en ese caso. Ahora, no llevan tilde las palabras agudas terminadas en I, griega. Por ejemplo, virrey, Uruguay, voy. Ahí no lleva tilde, ¿ya? En ese sentido, son palabras agudas también, pero no llevan tilde, ¿ya? Virrey, Uruguay, convoy. ¿Listo? Recuerden, les estoy haciendo esta aclaración porque dijimos que la Y al final de una palabra, después de una vocal,
se la considera una vocal, una I en forma de vocal, pero no va a llevar tilde, ¿ya? Porque está acabando en Y. Esa es la única observación, la única nota en las palabras agudas. ¿Ok? Ahora veamos la tilde en las palabras graves o llanas. Llevan el acento o la mayor intensidad, no se olviden estas palabras, en la segunda sílaba, contando siempre de derecha a izquierda. Ahora, van a llevar tilde cuando terminen en cualquier consonante que no sean la consonante N, la consonante S y que tampoco terminen en vocal. ¿Listo? Estas son al revés de las agudas. Estas van a llevar tilde cuando acaben en cualquier consonante que no sea ni N ni S. Y tampoco van a llevar tilde cuando acaben en vocal. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Recuerden siempre contar de derecha a izquierda. Lápiz. Lápiz tiene 2 sílabas. Esta palabra tiene la mayor intensidad en la segunda sílaba. Por lo tanto, ya es una palabra grave. Sin embargo, va a ponérsele tilde porque la palabra está terminando en consonante Z. No está terminando en N, no está terminando en S, no está terminando en ninguna vocal, sino en otra consonante Z. Por lo tanto, debe llevar tilde. Automóvil. Automóvil es una palabra de 4 sílabas, así de sencillo, ¿ya? La mayor intensidad está en la segunda sílaba. Ahora, esta palabra no termina en N, no termina en S, no termina en ninguna vocal, sino más bien en la consonante L. Por lo tanto, debe llevar tilde en ese sentido. Carácter es una palabra de 3 sílabas. La mayor fuerza está en la segunda sílaba. Ahora, esta palabra no está terminando en N, no está terminando en S, ni en ninguna vocal. Está terminando en consonante R. Por lo tanto, debe llevar tilde. Álbum. Álbum es una palabra de 2 sílabas. ¿Listo? La mayor intensidad está en la segunda sílaba, contando siempre de derecha a izquierda. Es una palabra que no está terminando en N, ni en S, ni en vocal. Está terminando en consonante M. Por lo tanto, debe llevar tilde. ¿Listo? Así funcionan las palabras graves o llanas en cuanto a atildamiento. Vamos a las palabras esdrújulas. ¿Cuándo llevan tilde estas palabras? Llevan el acento, recuerden, o la mayor intensidad de la voz siempre en la tercera sílaba, contando siempre de derecha a izquierda. Ahora, todas las palabras esdrújulas llevan tilde siempre, sin excepción alguna. Todas. ¿Listo? No hay una norma, no hay una regla que diga cuando termine en tal palabra, cuando termine en tal vocal, no. Sino siempre van a llevar tilde. Por ejemplo, pólvora. No importa en qué tipo de vocal o consonante termine, lo importante es que la mayor fuerza o la mayor intensidad caiga siempre en la tercera sílaba. Y si la fuerza o la mayor intensidad de la voz está en la tercera sílaba, siempre va a llevar tilde. Siempre. ¿Ya? Siempre. Satélite. Satélite tiene 4 sílabas. La mayor intensidad está en la tercera sílaba. ¿Ya? No importa en qué termine esta palabra, si termina en consonante vocal, lo importante es que la mayor fuerza está en la tercera sílaba y debe llevar tilde. Fantástico, palabra de 4 sílabas, la mayor fuerza está en la tercera sílaba y automáticamente debe llevar tilde. Música, palabra de 3 sílabas, la mayor fuerza está en la tercera sílaba, por lo tanto debe llevar tilde siempre. ¿Ok? Son las más sencillas de identificar. Ahora veamos la tilde en las palabras sobresdrújulas. A ver, llevan el acento o la mayor intensidad, recordemos esto, en la cuarta sílaba hacia adelante. Contando siempre, no se olviden, de derecha a izquierda. Ahora, las palabras sobresdrújulas, todas van a llevar tilde siempre, sin excepción alguna. Igual que las sobresdrújulas. La diferencia es que igual que las esdrújulas. La diferencia es que las sobresdrújulas van de la cuarta sílaba en adelante. Por ejemplo, explíquemelo. Es una palabra de 5 sílabas. No importa si termina en vocal o en consonante, no importa. Lo importante es que la mayor fuerza recaiga en la cuarta sílaba y siempre va a llevar tilde. Siempre.
cuarta, quinta, sexta sílaba, no importa dónde caiga el acento, la mayor fuerza, pero siempre va a llevar tilde. Demuéstremelo. Palabra de 5 sílabas, ¿ya? La mayor fuerza está en la cuarta sílaba, por lo tanto, sin importar si termina en cualquier vocal o en cualquier consonante, debe llevar tilde. ¿Listo? Esas son las sobresdrújulas. Bien, hasta aquí hemos visto entonces que pueden existir palabras agudas con tilde y agudas sin tilde previamente. Hemos visto palabras graves que pueden aparecer sin tilde simplemente por el acento, la mayor fuerza en la segunda sílaba. Y también pueden haber palabras graves o llanas con tilde. Las esdrújulas siempre van a llevar tilde y las sobresdrújulas también. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos el acento diacrítico. Vamos a entrar un poquito a ver el acento diacrítico antes de cerrar la clase para que quedemos enganchados con esto para retornar el día martes. El acento diacrítico, ¿ya? Es un procedimiento ortográfico. Es decir, otra vez, vamos a encontrar la diferencia aquí cuando escribimos. ¿Listo? Que se realiza netamente en el lenguaje escrito. Y consiste en colocar una tilde en ciertas palabras homófonas. ¿Ya? En ciertas palabras homófonas. Homófonas son las palabras que se escriben igual y se pueden pronunciar igual. ¿Ya? Esas son las homófonas. Por ejemplo, la palabra de con tilde, que hace referencia al verbo dar. Pidieron que dé lo mejor. De, dar, el verbo dar. Por lo tanto, cuando estés haciendo referencia al verbo dar, la palabra de va a llevar tilde. ¿Listo? Mientras que la palabra de sin tilde va a ser una preposición. Las preposiciones cumplen la unión de unir palabras. ¿Listo? Llegaron directo de Oruro. No está haciendo referencia a dar algo, sino simplemente aquí está funcionando una preposición que permite unir, ¿no? Palabras dentro de esa oración. Llegaron directo de Oruro. De algún lugar llegaron, ¿no? Entonces, fíjense, cuando lleve tilde, va a hacer referencia al verbo dar. Cuando no lleve tilde, va a hacer referencia a una preposición. Simplemente sirve para unir. Es un nexo. Ahora, esas son homófonas, ¿no? Fíjense, son palabras homófonas que se escriben igual, ¿ya? Se pronuncian igual, de alguna manera. La única diferencia es el acento diacrítico, ¿ya? Que viene a ser la tilde que se coloca encima de la vocal para diferenciar en significados. Si yo le coloco tilde, va a significar una cosa, y si le quito la tilde, va a significar otra cosa o va a funcionar como otro tipo de palabra. En el caso de con tilde, verbo, de sin tilde, preposición. Cambia el tipo de palabra. ¿Listo? Para eso sirve el acento diacrítico y se aplica netamente en el plano escrito, en el lenguaje escrito, no en el plano hablado. Bien, las palabras homófonas entonces recuerden que son palabras o vocablos que se pronuncian y escriben del mismo modo, son idénticas, pero tienen un significado y una función diferente. Para hacer esta distinción se aplica el acento diacrítico, para eso sirve el acento diacrítico, ¿listo? Para diferenciar dos palabras homófonas, diferenciando así palabras homófonas que llevan que son tónicas y palabras homófonas que son átonas. Por ejemplo, T en este caso va a funcionar como un sustantivo y va a ser una homófona de tipo tónica. ¿Listo? Desayunamos té con pan. Té es sustantivo. Mientras que cuando use la palabra té sin tilde va a ser como pronombre y esa palabra va a ser un homófono átono. ¿Listo? Pronombre. Recuerden que los pronombres reemplazan a los nombres. Te han enviado una carta. Te han enviado una carta. A ti te han enviado. O sea, están haciendo referencia a una persona. Te han enviado una carta. Entonces ahí funciona como pronombre. ¿Listo? Ahí está la diferencia entre T con tilde y T sin tilde. Muy bien. Se hará el estudio del acento diacrítico en palabras homófonas bajo las siguientes dos categorías. Es lo que les voy a explicar entre hoy y el día martes cuando nos volvamos a ver.
¿Ya? Palabras monosílabas, es decir, homófonos monosílabos, solo algunos. Recuerden que los monosílabos no llevan tilde, pero cuando estamos hablando de homófonos que se escriben idénticamente, entonces sí, hace falta estudiar estas palabras monosílabas que en algunas ocasiones va a llevar tilde. Y por otro lado están las palabras interrogativas. ¿Listo? Las palabras interrogativas, que de alguna manera van a llevar tilde en algunas ocasiones y en otras ocasiones no van a necesitar llevar tilde. ¿Listo? Vamos a analizar esas dos categorías dentro de los homófonos. Recuerden que estamos viendo acento diacrítico. El acento diacrítico es para diferenciar dos palabras que se escriben igual, ¿ya? Dos palabras que se escriben de la misma manera. El acento diacrítico en palabras monosílabas. Las palabras monosílabas generalmente no llevan tilde. Por ejemplo, pan, pez, miel, son, fe, pie, con, ley, no van a llevar tilde. ¿Listo? Porque son monosílabos. Ahora, sin embargo, se exceptúan a esta regla los monosílabos homófonos. Palabras que se escriben igual, ¿ya? Que son igualitos en forma, pero con distinta función. Si lleva tilde, va a ser un tipo de palabra, y si no lleva tilde, va a ser otro tipo de palabra. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, a la regla de que los monosílabos no llevan tilde, se exceptúan estas otras palabras homófonas, ¿ya? Que si se le coloca tilde, van a cambiar de significado a cuando no se coloca tilde. Por ejemplo, mi con tilde es pronombre personal. ¿Listo? Esta agenda es para mí, pronombre. Mi, yo. ¿Listo? Está haciendo referencia a yo, mi. Entonces, cuando le coloque tilde a mí, va a funcionar como pronombre. Para mí. ¿Listo? Yo, pronombre personal. Cuando no le coloque tilde, va a ser un adjetivo posesivo. ¿Ya? Están esperando mi llamada. Mi llamada. ¿Ya? Llamada es el sustantivo y su adjetivo es mi, posesivo, adjetivo posesivo. Mi llamada, mi llamada. Ahí no lleva tilde, ¿listo? Cuando funciona como adjetivo posesivo, no lleva tilde. Cuando funciona como pronombre personal haciendo referencia a yo, lleva tilde, ¿ok? También mi no va a llevar tilde cuando haga referencia a una nota musical. Por ejemplo, un concierto en mi menor. Cuando hablemos de la nota musical, ahí no va a llevar tilde la palabra mi. Fíjense, aparecen tres homófonos acá. Mi, mi, mi. Mi con tilde, pronombre personal. Mi sin tilde, adjetivo posesivo. Y mi sin tilde, nota musical. ¿Listo? Interesante los homófonos. Recuerden, aquí estamos viendo acento diacrítico. Pasa lo mismo con tú. Tú con tilde, pronombre personal, hace referencia a alguien. No quiero que tú vengas. O sea, no quiero que ese alguien venga. Tú, pronombre personal, lleva tilde. Tú sin tilde es un adjetivo posesivo. Tu libro está sobre la mesa. Recuerden que los adjetivos posesivos aparecen junto a un sustantivo. El sustantivo aquí es libro. ¿Listo? Libro. Tu libro, tu cuaderno, tu lápiz, tu computadora. Ahí el tú aparece como adjetivo posesivo. ¿Listo? Por otro lado tenemos él con tilde, pronombre personal que hace referencia a alguien. Él es muy estudioso. Él, ese alguien es muy estudioso. Él, ¿listo? Lleva tilde, pronombre personal. Un dato, cuando funcionen como pronombre personal o como pronombre, siempre van a aparecer junto a un verbo. Fíjense, es, el verbo aquí es. Él es pronombre y ese es el verbo, ¿ok? Los pronombres siempre aparecen junto a un verbo, mientras que los adjetivos siempre aparecen al lado de un sustantivo. El sin tilde es artículo. El lunes tengo examen. El lunes tengo examen. ¿Listo? Y los artículos siempre aparecen al lado de un sustantivo. No se olviden. ¿Listo? El lunes. El martes. ¿Ya? Eso es un artículo. Por otro lado, tenemos sí con tilde, pronombre personal. Recuerden, pronombre personal, hacen referencia a alguien, a una persona. Volvió en sí, persona, sí, volvió en sí, ¿ya? En esos casos va a llevar tilde cuando haga referencia a pronombre personal. También va a llevar tilde cuando hagamos referencia a un adverbio de afirmación. Es decir, cuando tú respondas
Sí. Por ejemplo, ¿vino Juanita? Sí. ¿Volvió? Sí. ¿Querés pan? Sí. Cuando tú respondas a una pregunta o cuando tú des un sí por respuesta como un adverbio de afirmación, entonces va a llevar tilde. ¿Listo? Sí sin tilde. No va a llevar tilde cuando sea una conjunción. Por ejemplo, si puede comprarlo, que lo compre. ¿Ya? Si quiere que venga, ahí es conjunción. Está simplemente de alguna manera apoyando, reforzando, uniendo si ustedes quieren. Si puede comprarlo, que lo compre. Si quiere que venga. ¿Ya? Ahí es conjunción. No lleva tilde. Y también va a hacer un sí sin tilde cuando haga referencia a una nota musical. Una sinfonía en si menor. Sí, nota musical. Entonces, ahí está. La palabra sí va a aparecer, se pueden escribir 2 veces, en 2 ocasiones con tilde, cuando haga referencia a pronombre personal y cuando haga referencia a un adverbio de afirmación. Y se van a escribir sin tilde en 2 ocasiones cuando haga referencia a una conjunción o a una nota musical. Muy bien, aquí vamos a quedar. Espero que el tema les esté interesando. Estoy tratando de hacer lo más ilustrativo posible. Estoy basándome en el libro. Eso quiero que entiendan, por favor. Estoy basándome en el libro, ¿ya? Y estoy haciéndolo lo más didáctico posible con muchos ejercicios, muchos ejemplos, perdón, ya para que sea comprensible y entendible lo que les estoy dando. No quiero decir que el libro no tenga ejemplos, no tenga ejercicios, sino que para darles la clase a veces tengo que buscar otro tipo de ejemplos más de los que ya hay en el libro. ¿Listo? El libro, estoy yendo en el orden del libro, por si acaso. Para los que tienen el libro, si verifican el libro y verifican esto, estoy yendo en ese orden. ¿Listo? Muy bien, la clase ha terminado. Los veo el día martes. El lunes no hay clases por obvias razones, ¿ya? Y los veré el día martes. Cuídense mucho. Que tengan un excelente feriado y un fin de semana hermoso. Hasta la próxima. Igualmente.